Ante el avance de Omicron en América, Ecuador decidió enviar a teletrabajo a la mitad de los funcionarios. Venezuela comenzó la dosis de refuerzo y en Estados Unidos aprobaron la tercera dosis para los menores entre los 12 y los 15 años. En Colombia, los nuevos enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN dejan al menos 24 personas muertas. Los grupos se disputan el control territorial del departamento de Arauca, que es fronterizo con Venezuela. En Turquía, la inflación se disparó a su punto más alto desde el 2003, cerrando el 2021 con un 36,1%. El presidente Recep Tayyip Erdoğan sigue siendo blanco de críticas por sus políticas de mantener bajas las tasas de interés, yendo en contra de las recomendaciones de los expertos. Bienvenidos a esta nueva emisión de noticias de France 24. Yo soy María Clara Calle y es un placer saludarlos. Y empezamos en Ecuador, donde el 50% de los empleados públicos volverán al teletrabajo ante el aumento de contagios. Además, las autoridades permitieron la dosis de refuerzo para quienes tengan entre 50 y 59 años. La provincia de Guayas, que fue el epicentro al inicio de la pandemia, ya comenzó a registrar un alza considerable de casos con más de 1.700 semanalmente, una cifra que no se veía desde marzo. Nuestro corresponsal en Quito, Gustavo Ortega, tiene más información. Comienza el año 2022 en Ecuador y se refuerzan las medidas sanitarias ante el rebrote de casos de COVID-19 en el país andino. El 50% de los trabajadores de las entidades del sector público deberán retornar al teletrabajo, mientras que el gobierno nacional recomienda a los gobiernos municipales, parroquiales y al sector privado tomar la misma decisión. Las medidas durarán hasta el 23 de enero y buscan frenar el acelerado avance de la variante Omicron en algunas ciudades, ya considerado de contagio comunitario. El gobierno busca restringir inclusive la movilidad de las personas en las calles y demanda a las autoridades exigir certificados de vacunación para el uso de transporte público, una medida que ya se aplica para acceder a los servicios no esenciales, para ingresar a comercios, restaurantes y centros comerciales. El rebrote de casos de COVID-19 ha puesto en alerta al Ecuador y en algunos hospitales del país, donde los rebrotes ascienden a más de 9.000 casos semanales, según cifras oficiales. Ecuador apura la vacunación masiva para alcanzar la inmunidad de rebaño que no pudo alcanzarse y estaba planificada para finales del año pasado. Hasta la fecha, se contabiliza el 78% de la población mayor de 5 años vacunada con su dosis completa. Ya se inició la vacunación de terceras dosis y se anunció que en este mes se vacunará a la población de niños de 4 años, buscando inocular al 85% de los ciudadanos residentes en el país. El relajamiento total y las aglomeraciones a causa de las celebraciones decembrinas son la causa de los repuntes de nuevos contagios en Ecuador. Y en Venezuela ya comenzó la dosis de refuerzo. El Ministerio de Salud indicó que la campaña será inicialmente para inmunizar a médicos y enfermeras que están en contacto directo con pacientes diagnosticados con COVID-19. Luego llegará el resto de los trabajadores de la salud. Y mientras las cifras de contagio por la variante Omicron siguen creciendo en Estados Unidos, las autoridades sanitarias todavía se enfrentan a la baja popularidad de la vacuna en algunos estados conservadores. De hecho, Pensilvania y particularmente el condado de Cambria registran récords en sus tasas de contagios, mientras que las de vacunación son muy bajas. Hasta allí llegó un equipo de nuestros corresponsales. El invierno llegó a Johnston, Pensilvania, y con él la tasa de contagio más alta desde la aparición del virus. En esta clínica solidaria, Rosalie Donchonco, la directora, vigila constantemente el avance de la pandemia en su ciudad. The COVID in Johnstown. Aquí en Johnstown, con la crisis del COVID-19, necesitamos que más gente se vacune. Muchos han recibido la inyección, pero aún hay más gente que no la recibió. Cada día leo el periódico y encuentro el nombre de 2 o 3 personas de nuestro condado que fallecieron por COVID-19. Cambria County have died of COVID. Sin embargo, en esta pequeña clínica de Johnston no falta nada para enfrentarse al virus, ni las dosis de vacuna, ni los médicos para administrarla. Mezclo 1,8 mililitros de solución salina con la vacuna y luego con cada frasco para adultos puedo realizar 6 dosis de vacuna. La doctora Keller es una de nuestros médicos, es una voluntaria y es la más antigua aquí. 10.000 habitantes y menos del 40% vacunados. Las causas de la impopularidad de la vacuna están identificadas. Piensan que otras cosas funcionan mejor que la vacuna, como la hidroxicloroquina.
Dicen que la vacuna no fue suficientemente probada y todo tipo de cosas así. Mientras empieza un nuevo año marcado por el COVID-19, en los bares de Johnston, 6 consumidores de cada 10 todavía no están vacunados. Fue revelado un acuerdo entre Virginia Giuffre y el agresor sexual Jeffrey Epstein. El documento demuestra que Epstein le pagó $500,000 en el año 2009 para que abandonara el caso en el que acusaba de abuso sexual y de traficarla para el príncipe Andrew de la corona británica, cuando ella aún era una menor de edad. El príncipe ha negado todos los señalamientos de Giuffre, quien lo demandó en 2021. Su defensa asegura que el pacto alcanzado con Epstein lo protege. Sin embargo, el nombre del príncipe no aparece en el acuerdo dado a conocer este lunes, por lo que el litigio podría ir a juicio entre septiembre y diciembre de este año. En Colombia, al menos 24 personas murieron en medio de los enfrentamientos entre una disidencia de las FARC y la guerrilla del ELN. Las disputas se dan en el departamento colombiano de Arauca y en el estado venezolano de Apure. Ambos comparten frontera. Previamente hablamos con Camilo González Pozo, presidente de la organización colombiana Indepaz. Él nos explicó cuáles son las afectaciones en la población civil y cuál es la importancia de este corredor entre Colombia y Venezuela. Se habla de más de 24 asesinatos de personas, de civiles, pero incluso las cifras son mayores porque las autoridades locales hablan de 50 personas desaparecidas y se teme por la vida de muchos de ellos. Desplazamiento, están más de 3.000 personas y 5.000 si tomamos el conjunto del departamento de la frontera en situación de confinamiento, de desplazamiento, una emergencia humanitaria con combates que se han venido dando no solamente en la frontera, sino dentro del territorio venezolano y también en varios municipios del lado colombiano. Todas esas fronteras son corredores para tráfico de armas y también son formas de eludir el enfrentamiento o de buscar refugios cuando hay acciones ofensivas de la fuerza pública en Colombia, pero también tráfico de drogas, todo tipo de tráfico. Además, también hay intereses sobre recursos mineros en el arco minero venezolano, es decir, los grupos ilegales colombianos necesitan unas economías muy poderosas para poder desarrollar sus actividades y eso lo hacen también en territorio venezolano. Entonces está todo, negocios ilícitos, rentas y control de la población. La inflación en Turquía se disparó en diciembre en medio de la crisis económica. En ese mes, los precios al consumidor subieron casi un 14%, por lo que la inflación anual se ubicó en un 36,1%, la cifra más alta en casi 2 décadas. La tasa de inflación anual de Turquía está en su nivel más alto en los 19 años que Recep Tayyip Erdoğan ha gobernado. El aumento de los precios está sacudiendo a los consumidores. La gente tiene que pensar 2 veces antes de comprar. Solíamos comprar muchas cosas con 100 liras. Ahora vamos al mercado, escogemos un par, entregamos 100 liras y nos vamos. Los precios están aumentando mucho, nuestro poder adquisitivo está disminuyendo constantemente. El Instituto de Estadísticas de Turquía dice que la inflación anual de precios al consumidor del país aumentó al 36,08% en diciembre, en comparación con el 21,3% del mes anterior. El aumento fue impulsado por la subida de los costos del transporte, alimentos y bebidas y las importaciones. La inflación ha ido aumentando a medida que la lira turca se desploma. Su valor frente al dólar estadounidense cayó un 44% el año pasado. Se culpa al presidente turco de reducir los intereses de los préstamos para impulsar el crecimiento, a pesar de que los economistas dicen que la forma de controlar la inflación es subiendo las tasas de interés. En respuesta a las cifras de inflación más altas, Erdoğan arremetió contra las élites que, según él, se han beneficiado de la crisis. Mientras la nación perdía, mientras jubilados, funcionarios, trabajadores, gente de negocios, comerciantes y productores estaban perdiendo, una minoría de la élite que se ha beneficiado de la crisis ha seguido ganando, floreciendo y aumentando su riqueza. La crisis económica ha afectado la imagen de Erdoğan en las encuestas antes de unas difíciles elecciones que se esperan para mediados de 2023 y en las que aspira a un nuevo mandato. Así llegamos al final de nuestras noticias, pero ustedes sigan conectados a la programación de France 24.